sistema con el cual generar electricidad a partir de biomasa, o sea, a partir del estiércol bovino generaríamos biogás, el cual se enriquecería, o sea, se depuraría del CO2 y otros gases que no son deseables, y de esa forma se aprovecharía para la generación de energía eléctrica. Básicamente la idea surgió porque en nuestro país hallamos que se aprovecha poco el tema de la generación de gas metano y su utilización energética, ya sea para la generación de energía eléctrica o energía térmica, y como se está desperdiciando ese potencial de energía que tenemos. Bueno, nuestro proyecto consiste en ese sistema que está compuesto por una parte de lo que se llama biodigestor en sí. El biodigestor consiste en un depósito donde va los desechos orgánicos. En este caso nosotros elegimos el estiércol bovino porque la aplicación que le vamos a dar es abastecer el consumo diario que tiene un tambo. Entonces estamos diseñando un biodigestor el cual pueda ser cargado diariamente con toda la materia que genera el ganado, para así obtener un flujo constante de metano que salga del biodigestor, para así utilizarlo en la producción de energía eléctrica y abastecer todo el consumo que genera el campo. Nuestro objetivo luego de diseñar el sistema sería hacerlo lo más eficiente posible y lo más rentable para nuestro país. O sea, adaptar el sistema de forma de que sea fácilmente aplicable con las condiciones económicas de nuestro país. Porque lo que hemos visto es que los países que más apuestan por este tipo de energías son países más desarrollados, como por ejemplo Alemania. Hemos visto que tienen un desarrollo bastante grande en este tipo de energía. Otra cuestión sería también que, o sea, un hecho a comentar, por ejemplo, es que la basura de Montevideo se está recolectando y se está utilizando únicamente para compostaje, pero en el relleno que se hace se forman bolsones de metano debido a la descomposición de la misma. Y esos bolsones de metano que se forman no solamente son energía desperdiciada, sino que también causan riesgo de seguridad a la planta misma. Entonces, también este biodigestor no es únicamente aplicable para o sea, el sistema no es únicamente aplicable para el tambo, sino que puede ser aplicado para cualquier tipo de materia orgánica. Esto, ya sea la basura o ya sea incluso las aguas servidas. Otra cuestión también sería habíamos empezado a calcular ya cuánto era lo que consumía un tambo aproximadamente. Habíamos llegado a un valor de un tambo de unas 100 vacas producía unos 1000 kilovatios en hora mensuales, y eso los cálculos los habíamos basado consumía. Los cálculos esos los habíamos basado en los datos que nos brindaba la página de Conaprole sobre el consumo de un tambo estándar. Y luego empezamos a ver si sería rentable con la energía que podríamos extraer del metano, el abastecer el tambo. Y descubrimos que si pudiéramos extraer el 100% de la energía producida, o sea, de la energía producida por el metano,
ahí llegaríamos a lograr producir un máximo de unos 6.000 kilovatios hora mensuales. Quiere decir que incluso con un gran porcentaje de ineficiencia sería igualmente rentable. Y el excedente también puede ser utilizado para mover maquinaria, para producir mayor cantidad de energía eléctrica y derivarlo luego en la corriente de UTE, o sea, en la red eléctrica de UTE. Y también el gas que se produce luego de estar enriquecido es de igual calidad que el gas natural. Entonces puede llevarse a la vía, ¿cómo es? A las cañerías de gas de la ciudad también, del suministro de gas de la ciudad. Como anécdota también cabe contar de que empezamos a experimentar con un biodigestor y junto al biodigestor, como teníamos que viajar para conseguir el estiércol de aluminio y todo lo demás, habíamos juntado bastante y nos había sobrado, lo habíamos guardado en un bidón. La cuestión es que ese bidón lo habíamos dejado ahí olvidado por 2 semanas. Llegó un momento en que detonó el bidón, pensamos que había sido el biodigestor, pero no había sido el bidón. Y la explosión fue tan fuerte que estaba al lado del biodigestor y volcó el biodigestor que se encontraba al lado. Y era simplemente un bidón de unos 5 litros, común y corriente. Y yo estimaría de que tendría que haber sido una presión bastante grande la que se llevó a cabo, que se produjo, porque esas botellas más o menos tendrían que poder sostener presiones que rondan dentro de los cerca de los 100 PSI. Por ejemplo, yo en lo personal participé en una Olimpiada de Astronomía, disparábamos cohetes de agua, los llevábamos a llegar a los 80 PSI y la botella no se recibía ningún daño. Otro factor sería que el tema de la purificación. Sí. En sí se respondería de varias partes del sistema. Primero que nada el biodigestor, el cual estábamos viendo de que en sí uno de los problemas que veíamos en otros biodigestores que encontramos era que uno de los sistemas más utilizados es el sistema continuo. El sistema continuo, el defecto que tiene es que se entra la carga, se mezcla en una misma cámara. A su vez, cuando entra la carga, con nivel se descarga parte del contenido que ya estaba dentro. Lo único que tiene es que, como se encuentra todo mezclado, cuando eso que se descarga, parte no se ha terminado de pasar la totalidad del proceso. Entonces, lo que vimos de empezar a diseñar es un sistema en el cual el estiércol pasaría por serían como una especie de columna, o sea, cilíndrica, la cual estaría dividida, por ejemplo, en 3, y se llenaría primero el depósito por encima, luego de que eso se lo va llenando, se lo va cargando, ¿no? Luego de que eso pasa a los 30 días, cuando ya casi que está lleno ese depósito, eso se descarga un segundo depósito que queda debajo y se empieza a llenar nuevamente con más estiércol por encima. Y así, luego de que se llenan esos dos, se descarga el que habíamos descargado anteriormente a un tercer depósito, el último que estaría abajo, y el que estaba encima se descarga el depósito intermedio. De esa forma conseguimos que cuando sale el estiércol en sí, ya pasó toda la materia pasó entre un periodo de 60 a 90 días dentro del biodigestor
biodigestor, en el cual ya se digirió prácticamente que por completo. Y también lo daría en una forma más adecuada para su uso como fertilizante. Bueno, otro tema que tenemos que ver es que luego, cuando se digiere la carga, no solamente se genera metano, sino que se genera CO2 también. Y el tema principal que tenemos que ver es la purificación de este biogás para así poder obtener únicamente el metano, que es lo que nos interesa, y dejar de lado el CO2. Este CO2, una vez purificado, que tenemos que diseñar un sistema de purificación, lo procesaríamos en lo que es un motor el motor en sí sería... Teníamos pensado hacer un motor a microescala, pero es una cuestión, no es del... O sea, es como una cuestión de... a modo de hacer un modelo a escala, pero en sí la principal no es crear el biodigestor y todo lo demás, sino investigar sobre ello y diseñarlo y como es, ver de la forma de hacerlo más eficiente. El motor en sí sería un motor de gasolina de combustión interna de 4 tiempos. Elegimos el de 4 tiempos en vez del de 2 tiempos debido a que el sistema del motor de 4 tiempos hace que este sea más eficiente y principalmente para la utilización de metano, en el cual vamos a estar trabajando con el gas. El de 2 tiempos se escaparía parte del gas y perderíamos parte del metano, por lo tanto estaríamos perdiendo energía. Y básicamente el gas entraría por donde entra la nafta por el carburador y como es, allí se mezclaría con el aire y pasaría al cilindro, funcionaría como un motor de combustión interna común y corriente. La única diferencia tendría una potencia un poco menor por lo que hemos visto con respecto a lo que sería un motor de gasolina, pero igualmente daría bien para hacer funcionar luego con eso un alternador para generar energía en una corriente alterna. Y volviendo al punto de la purificación, para profundizar un poco más, en la purificación hipergraduada, la forma de purificar hipergraduada ha sido la de mediante comprimir el gas y luego a unos 7 bares se comprime más o menos, en realidad entre 6 y 10 bares. Y ese gas se lleva a contracorriente por un flujo de agua. Entonces el CO2 y el H2S, el sulfuro de hidrógeno, que serían más solubles en agua que lo que es el metano, se disolverían en el agua. Se puede hacer volver a circular el gas para seguirlo purificando y así obtener la máxima purificación posible. La razón por la que igual se aumenta en sí la presión es porque debido a la ley de Henry, la solubilidad de un gas aumenta, o sea, es directamente proporcional a la presión a la que está sometido, si se toma un sistema con temperatura constante. Y eso en sí, todavía estamos estudiando como la forma de implementarlo y todo. Otro factor que estuvimos tratando fue la manutención de la temperatura del biodigestor, porque el biodigestor, como es un proceso biológico en sí, tiene un margen de temperatura en el cual se produce y al cual es óptimo.
Entonces estuvimos investigando y ese margen se hallaría entre los 30 y los 40 grados y aproximadamente el ideal tal vez sería mantener unos 35 grados. Y básicamente ideamos un sistema estamos ideando un sistema que se mantenga con, o sea, como dice circular, que ahora les va a explicar un poco mejor cómo hacer. Bueno, nosotros teníamos la columna, el biodigestor, y está dividido en niveles. Nosotros pensamos que por medio de los gases que generamos con el motor, nosotros podíamos mantener la temperatura haciendo pasar caños entre los niveles para así ese mismo calor que generan la comunicación entre los niveles pueda mantener los niveles donde se encuentra la carga a la temperatura necesaria para que las bacterias generen la exposición. Eso estaría regulado todo con un sistema de termostato, el cual regularía cuánta cómo es el flujo de entrada y todo lo demás para mantener la temperatura. Y básicamente sería eso. Se nota que estudiaron mucho el tema, que estudiaron mucho, que lo vienen trabajando. ¿Cuánto van a trabajar? Hace más o menos desde principio de año empezamos la idea de presentar el proyecto y vimos esto que era algo que a la situación del país y la verdad esto como es un país de desarrollo que tenemos que tratar de aprovechar al máximo nuestros recursos, que se esté desperdiciando este recurso nos parece que No, y es un problema grande que tiene el campo, ¿no? Y también esto le daría una utilidad a los desechos mismos del tambo y no se perdería la utilidad de, por ejemplo, como abono del estiércol, porque como es ese compost que lo que obtenemos luego de la digestión se puede utilizar perfectamente para la